Para todos, un abrazo gigante. Bueno, cuando la mente calla, el cuerpo habla. Esto es bien interesante. Ese tema a mí me parece demasiado singular, demasiado importante para todo lo que nos estamos viviendo en el día a día. Y para entender también por qué nos ocurren tantas cosas que nos ocurren y además para qué nos ocurren esas cosas que nos están pasando. Siempre detrás de todo esto empieza a haber una explicación y es que tenemos que pensar en algo muy importante. Nosotros pensábamos que éramos parte de una estructura que es el universo, pero en realidad desde la física cuántica moderna se habla de que en realidad cada uno de nosotros es el que estructura el universo en el que vive. Y esto tiene implicaciones demasiado importantes, yo los voy saludando por acá. Demasiado importantes porque detrás de nosotros hay un campo magnético, es decir, alrededor de nosotros hay un campo magnético y ese campo magnético es portador de información. Así como un campo magnético se genera alrededor de un imán y obviamente está mostrando un efecto de atraer ciertos tipos de metales, pues igual ocurre con nosotros. Si existe un campo magnético que rodea nuestro cuerpo, si existe un campo magnético que está generando un efecto específico porque estamos interactuando con otra serie de cosas a nuestro alrededor, pues hombre, ese campo responde a lo que nosotros estamos emitiendo, no a lo que estamos pensando. Siempre nos dijeron, piense en positivo, que eso ya le va a cambiar la vida y no sé qué, pero resulta que no basta pensar en positivo. ¿Cuántas veces no queremos pensar en algo específico? ¿Cuántas veces no imaginamos algo específico? Yo quiero que esto llegue a mí, yo quiero que me pase esto, yo quiero que me ocurra esto, yo quiero que la vida me entregue esto, y sin embargo, pues los resultados no los obtenemos. Y eso ocurre precisamente porque no es simplemente lo que nosotros pensamos, sino que es muy importante que ese campo responde a lo que estamos emitiendo. Es decir, cuando hablamos de emitir, estamos hablando de que nosotros estamos generando frecuencias. Con cada pensamiento, con cada sentimiento, estamos generando frecuencias. Entonces, si nos quedamos solamente en el pensamiento y no llegamos hasta el sentimiento, pues esas frecuencias no van a ser captadas por el campo y es como si estuviéramos dando una instrucción a medias. Ese campo cuántico al que nos estamos refiriendo, ese campo punto cero, esa matriz divina, esa despensa universal, como le hemos llamado en otras ocasiones, tiene todo lo que nosotros necesitamos para estar en un equilibrio perfecto. Pero ¿qué pasa? Que ese campo está esperando a que tú le digas exactamente qué es lo que estás necesitando o requiriendo, pero a través de una frecuencia que solo se emite desde el sentir. Ahí es donde está la cosa diferente, ahí es donde empiezan las marcadas disociaciones entre lo que queremos nosotros desde el punto de vista de los deseos y lo que verdaderamente logramos. Estamos diciendo que a través de esto estamos empezando a caer en cuenta que nosotros vivimos lo que somos, no lo que queremos. Cuando yo digo, yo quiero esto, pero no lo siento, no lo encarno en mí, no lo estoy realmente instaurando en mi ser interior, realmente ¿qué empieza a pasar? Que nos bloqueamos y que se bloquea esa emanación que deberíamos estar emitiendo, valga la redundancia, y entonces el campo cuántico lee la alineación interna, la coherencia que tú tienes, esa verdad que estás tratando de interpretar a nivel interior, pero esa verdad vibratoria va llevando a que necesitemos una propiedad muy importante que es la coherencia. Si no somos coherentes, si yo digo, yo por ejemplo quiero dictar esta conferencia, pero por dentro estoy muerto del miedo y algo me está diciendo no quiero, me voy a morir del susto, voy a hacer una, ¿cómo se llama esto? Un pánico escénico, entonces obviamente no estoy siendo coherentes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no nos alineamos con esto y por eso los miedos y los sabotajes aparecen continuamente, porque
me ocurre lo que me ocurre, por qué me sigue pasando lo que me pasa, por qué es que en las relaciones de pareja siempre encuentro el mismo patrón, por qué encuentro este tipo de jefe, por qué la vida no me regala lo que le estoy pidiendo, por qué si estoy trabajando con toda la responsabilidad del mundo no obtengo la respuesta que yo estaba esperando, simplemente porque no estoy completamente alineado y no estoy siendo coherente. Entonces, más que el pensamiento, el verdadero centro energético es la fuente de tus vibraciones, esas vibraciones que generan energía y que por supuesto empiezan desde ese plano emocional también. Recordemos que el pensamiento es energía eléctrica, pero el sentimiento es energía magnética y entonces la vibración, ojo, no se decreta, no es tan sencillo como yo decreto que esto ocurra, no, la vibración se encarna, se siente desde el interior y ahí es donde empieza un portal muy importante porque cuando hablamos de las 6 lecciones principales que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra historia, cuando nos conectamos con los arquetipos básicos, realmente esas 6 lecciones son serenidad, autenticidad, pensemos en esto, seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad. Esas serían las 6 lecciones que aprendemos, pero fíjense que hay una muy importante que ahí mencionamos que es la autenticidad. Y esa autenticidad nos lleva a que realmente nosotros tengamos que vibrar en un patrón energético y emocional que hace que seamos mucho más que el deseo, esas frecuencias que estamos emitiendo. Y esas frecuencias nos llevan a que finalmente esa vibración, insisto, no se decrete, sino que se encarne y por eso decimos que somos verdaderamente la fuente de lo que nos sucede. Esa fuente nos permite escuchar cada parte de nuestro cuerpo y por supuesto, cuando estamos diciendo esto, estamos afirmando una vez más que cuando nos sentimos bloqueados por alguna circunstancia, podríamos hacer el ejercicio sencillo de tratar de detectar en qué parte de nuestro cuerpo nosotros estamos sintiendo ese bloqueo. Me explico. En este momento tengo ira. ¿Dónde siento esa ira en mi cuerpo? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? O siento miedo. ¿En qué parte de mi cuerpo siento ese temor? O siento angustia. ¿En qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo? Cuando yo me hago consciente de esa zona de mi cuerpo en la que se está reflejando un sentimiento, una emoción específica, entonces yo puedo escuchar ese patrón frecuencial que está emitiendo ese órgano, ese centro de energía, ese chakra, y finalmente empezar a decodificar toda esa información para traducir eso en una respuesta determinada. Es que ¿por qué siempre me frustro? ¿Por qué siempre que hago un esfuerzo no lo logro? ¿Por qué si yo he visualizado tener la casita propia no he podido? ¿Por qué si yo estoy visualizando un mejor empleo no llega? Simple y llanamente porque no basta con pensarlo, no basta con imaginarlo. Ahí es donde hemos dicho en muchas ocasiones que cuando esto empieza a ocurrir, realmente tenemos que darnos cuenta de que tenemos que acompañarlo de una vibración específica que, insisto, empieza a ser parte de nuestros patrones. Alguien nos está preguntando aquí, por ejemplo, cuando el miedo lo siento en mi estómago, ahí yo normalmente estoy sintiendo un vacío tan grande y estoy generando algo tan complejo que seguramente el miedo está en relación con todo lo que significan apegos mal manejados, cosas que no te has atrevido a soltar y por supuesto allí empieza esto a manifestarse de una forma completamente distinta. Así que entendamos que somos nosotros la fuente de esas vibraciones y lo que se reconoce sale de la sombra. Esto es muy importante. Si nosotros empezamos a darnos cuenta de que ese miedo, por ejemplo, está en el plexo solar, en la boca del estómago, entonces cuando estoy diciendo esto, ojo, estoy llevando mis manos a ese plexo solar y tratando de sentir lo que estoy experimentando en un momento determinado. Si logro sentir eso, realmente nos vamos a dar cuenta de que si reconocemos que ese temor está ubicado o ese miedo está ubicado en el plexo solar, pues entonces esa sombra que estaba representando este temor que estaba sintiendo, pues obviamente va a llevarnos a una cosa que
realmente nos va a llevar a entender esto. Disculpa una pregunta, cuando estoy esperando un dinero mi emoción es de ansiedad y angustia. Pues bien, si ya lo estás identificando, espero que al final de este live tengas una serie de herramientas para que tú empieces a manejar tus angustias y no te bloquees a raíz de eso justamente. Por aquí dice, acabo de pasar 2 cirugías de vesícula, apendicitis en menos de una semana. El cuerpo se está manifestando, por supuesto, cada síntoma, cada signo es una manifestación de tu cuerpo. Es un grito que está dándote porque al principio a lo mejor no lo escuchaste. Entonces, la recomendación aquí es que lo que se abraza deja de dominarte. Es decir, cuando tengas miedo, abraza tu miedo. Cuando tengas rabia, abraza tu rabia. Cuando tengas angustia, abraza esa emoción también, porque si te resistes a ella, lo único que estás haciendo es repotencializando esa información. Eso es como el subconsciente que, pongamos un caso bien concreto, el del niño al que le dices que no puede jugar con este balón y adivina con qué va a querer jugar. Puede tener 20 juguetes, pero si le dices no puedes jugar con este balón, entonces él va a querer buscar lo que está representando ese balón y entonces va a querer resonar con eso. Si nosotros empezamos a abrazar esto, por ejemplo, cuando tengo la deuda y estoy ansioso porque si me la paguen, es decir, o cuando yo mismo tengo una deuda y no he podido pagarla, abracen esto. Realmente es darle paso a que el subconsciente, a través de esos patrones vibracionales, empiecen a generarse cosas que nos van a llevar a que empecemos a proyectar cosas también completamente diferentes. Pensemos también en esto que les voy a decir, la realidad no llega. Ojo, la realidad nace de cada uno de nosotros. Atraer implica que estás incompleto, entonces hay una cosa bien distinta y es que nosotros no atraemos, nosotros debemos es proyectar, porque nosotros somos el punto de origen. Si estamos queriendo atraer algo es porque nos estamos sintiendo incompletos. Y esa es la cosa, y esa es la gran diferencia. Si nos sentimos incompletos, no nos estamos reconociendo como los seres perfectos que somos, y entonces estamos metidos en una especie de vacío existencial que no permite que nosotros en verdad logremos lo que estamos buscando. Insisto, la realidad no llega, la realidad somos nosotros, nace de nosotros, y por lo tanto depende de que en qué frecuencia decidamos vibrar nosotros. De eso va a depender lo que en verdad llegue también a nosotros. Y si esto llega, entonces es muy importante que si nosotros empezamos a proyectar desde la sombra, desde la angustia, desde el miedo, desde el temor, desde la rabia, desde el resentimiento, desde todas esas cosas, pues obviamente lo que vamos a obtener es sombras. Entonces, realmente lo que estamos atrayendo o tratando de atraer en un momento determinado desde esa sombra es la carencia que nosotros mismos estamos identificando en nuestro ser. Por lo tanto, esta sombra lo único que está haciendo es replicando partes que no hemos podido integrar en nuestro ser. Y por eso les digo, vale la pena. ¿Qué tal si hacemos en este momento el ejercicio? Cierren sus ojos y fíjense cuál es la primera emoción que les llega en este momento. Alguien me puede decir alegría, pues maravilloso. Tóquese la zona del cuerpo donde sientes alegría. Pero alguien me puede decir, no, tengo rabia, o no, en este momento tengo miedo. Trate de identificar esa zona del cuerpo y supongamos que identificó la alegría en su cuarto centro. Maravilloso, identifique eso y guarde eso para que de esa manera ese momento tan especial que está generando alegría realmente quede grabado en su disco duro, y en un momento determinado, cuando la angustia se esté apoderando de cada uno de nosotros, pues simplemente evocar esa emoción de alegría puede cambiar por completo el patrón de comportamiento de nuestro cuerpo. Es muy importante que nos observemos, pero que nos observemos sin anestesia, es decir, sin tratar de disimular lo que en realidad estamos pretendiendo que estamos viviendo, porque de nosotros depende en verdad que empecemos a aclarar todas estas emociones. Cuando yo digo abrazar el miedo, abrazar el temor, estoy diciendo en realidad aceptarlo como una parte que está buscando ser pulida por nosotros y que necesita entonces primero que escuchemos esa emoción del miedo. ¿Qué nos está queriendo decir esa emoción del temor? ¿Qué nos está queriendo contar? Y por eso decimos
que no debemos emitir contradicciones. Si yo digo, yo quiero este viaje, pero por dentro estoy diciendo, no, pero es que eso me va a costar demasiado, entonces estoy contradiciéndome lo que yo estoy tratando de generar en mi espacio. Simplemente cuando estemos en algo que nos estemos proponiendo, en realidad que no solamente la razón está ahí, sino el sentimiento, porque si no, lo único que voy a recibir son instrucciones de sabotaje, autosabotaje, y eso es peor que cualquier cosa, porque que a uno lo engañen es complejo, pero que uno mismo se engañe, eso sí es una cosa que realmente no tiene sentido, y nos va a llevar a lo que está diciendo Sneda, desilusión, desconcierto, y también nos va a llevar a crisis existenciales porque nos van a decir, no, es que yo no sé por qué, pero a mí no me ocurren esas cosas tan maravillosas que dice el doctor Alejandro. Ojo a esto, desde la herida todo va a llevar al dolor. Si nosotros nos proyectamos desde la sombra o desde la herida, realmente no vamos a encontrar respuesta a lo que estamos buscando. Y las heridas son muchas porque hemos vivido muchas situaciones desde nuestra infancia y que se han quedado allí conectadas y que en un momento determinado realmente lo que nos están diciendo es que no debemos emitir esas contradicciones. Cuando la mente calla, recordemos, el cuerpo habla. Si nos callamos esas emociones, si nos callamos, esos pensamientos, finalmente el cuerpo nos va a empezar a hablar y las emociones, ojo a esto, no se archivan en la mente, se archivan en el cuerpo, se almacenan en el cuerpo. Emotion, energía en movimiento. Esa energía lo que está haciendo es producir un patrón vibracional. Recordemos que si estamos hablando de movimiento, cualquier movimiento es una vibración, es una frecuencia. Y si estamos emitiendo una frecuencia, eso es lo que finalmente va a llevar a que se concrete, se materialice una información determinada que partió de ese pensamiento. Entonces, el pensamiento genera una información, pero el sentimiento concreta, materializa a través de ese patrón frecuencial que se generó porque se produjo una emoción determinada. Así que insisto en una cosa que es muy importante. Los dolores muchas veces no son otra cosa que gritos que nos está pegando el cuerpo, pero los síntomas a veces son súplicas. Te están diciendo, oye, por favor, escúchame, escucha lo que yo estoy tratando de decirte a partir de este momento, y realmente aquí está ocurriendo una cosa muy importante, que es la necesidad y la posibilidad de reconocernos, de volver a conocernos, de escuchar ese interior de nosotros, porque el cuerpo te está llamando a volver a tu interior, a volver a lo que eres en esencia. El cuerpo te está diciendo, mira, estás siendo consciente de la necesidad de tu presencia contigo mismo, estás siendo consciente de que tienes que habitar realmente ese cuerpo a través de tus pensamientos y emociones, estás siendo consciente que esto es un vehículo que nos sirve para aportar esas emociones, y por eso ahí la biología empieza a manifestarse. La biología no espera que seas un tipo súper elevado o una mujer muy elevada en cuanto a pensamientos exquisitos y cosas de estas, sino que en verdad esa biología está tratando de decirte que seas honesto contigo. ¿Tienes miedo? Pues perfecto, vive tu miedo, siente tu miedo, abraza tu miedo, dile al miedo, bueno, ¿qué es lo que yo debo aprender? Asumo y me dispongo a aprender de esta emoción que por supuesto en este momento no me agrada, pero quiero aprender por qué está ese miedo y para qué está ese miedo en mi interior. Cuando yo lo abrazo y no riño contra él, no me resisto, estoy permitiendo que ya interprete las frecuencias vibracionales que me pueden llevar a incrementar ese patrón para que finalmente esos patrones vibracionales nuevos modifiquen estructuras que ya se estaban generando. Entonces, si ese cuerpo te está llamando a su presencia, si esa biología se inscribe a través de esas emociones, entonces no huyamos de nosotros mismos. Esto es muy significativo, frecuentemente estamos haciéndolo y disimulamos a través de ese dolor o ese síntoma que estaba suplicando que lo escucháramos, disimulamos o nos tomamos una pastilla para calmar el síntoma, pero no estamos quitando la causa, no estamos yendo a lo complejo. Si no quieres nada es porque posiblemente algo está pasando en tu interior y porque tú no estás vibrando con algo específico. Si estás vibrando con la nada es porque nada tienes adentro que te motive, y entonces ¿qué sigue? Ser
dueña de tus pensamientos y empezar a darte cuenta que a partir de ese momento eres tú la responsable de lo que se geste a tu alrededor. Esa biología, insisto, te está llamando a que no sigas huyendo. Entonces liberamos energía atrapada en un momento en que nos hacemos conscientes de aquello que estamos viviendo, y esto puede cambiar inclusive, miren, cosas tan elementales como la manera en que estamos caminando, puede cambiar cosas tan elementales como la forma en que hablamos, la forma en que respiramos, la forma en que se manifiesta el dolor, la calidad del descanso que estamos teniendo, incluso hasta una simple mirada la estamos cambiando a partir de una cosa tan elemental como esta. Así que de nosotros depende en realidad cómo estemos interpretando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros lo que está haciendo finalmente es tratar de volver a entender que ese patrón vibracional es el que finalmente nos va a dejar una lección por aprender, y de nosotros depende realmente que estemos atentos a ese aprendizaje. Entonces, digamos que nuestras vibraciones, nuestros patrones frecuenciales deberían ser auténticos, originales, claros, coherentes, transparentes, orientados al servicio. Si estamos haciendo eso, esos patrones vibracionales hacen que el cuerpo en verdad nos proteja. Pero si no, pues el cuerpo dice, hey, a mí me están tratando mal, entonces necesito llamarte la atención, y te manda ese síntoma o ese signo. Entonces es muy importante que cuando estén viviendo algo como esto, cierren sus ojos y sientan lo que están almacenando en su interior. Y ¿por qué no? Decíamos, poner la mano donde duele y tratar de escuchar, y realmente, finalmente lo que estamos haciendo es que cambiamos apariencias por otra cosa. Hay personas que en realidad por fuera sonríes, pero por dentro están llenas de temores y están temblando de miedo. Hay personas que dicen confiar, pero por dentro están viviendo desde la sospecha, desde el miedo, desde el control y la necesidad de manipular, y por supuesto esto no es coherente. Entonces estamos negando esa información y estamos impidiendo que esos patrones vibracionales finalmente se manifiesten de otra forma. Hay personas que dicen ser merecedoras, sin embargo, todo lo ven como un sacrificio, como la necesidad de competir con alguien, como la necesidad de vencer a alguien y no de compartir con alguien, y esto nos va a llevar a que, por supuesto, eso se traduzca en que no somos merecedores, porque por un lado estamos diciendo, sí, hagamos esto, pero por el otro lado estamos haciendo otra cosa, lo que dicen por ahí, borramos con el codo lo que escribimos con la mano, y eso sí no tiene sentido. Esto va a distorsionar por completo ese campo electromagnético y esa relación con el campo cuántico y con ese campo punto cero, donde en verdad podemos obtener todo lo que nosotros queramos. Por eso, decretar lo que deseamos no es suficiente, hay que sostener la emoción que representa eso que estamos pidiendo, eso que estamos necesitando, y por lo tanto sostener esas emociones implica dejar de fingir emociones. Cuando nosotros fingimos una emoción y estamos tratando de sonreír como la sonrisa de reina de belleza que tiene que mostrar esa apariencia, realmente lo que estamos haciendo es distorsionar el campo. Si estamos fingiendo una emoción, esto va a generar caos y desorden. Y si se genera el caos, entonces el universo lo detecta. El universo detecta eso que hay en ti. A pesar de que tú quieras expresar algo desde tus palabras o desde tus gestos, realmente el universo sabe mucho más allá de lo que estabas tratando de fingir en ese momento. Entonces, permitámonos sentir, permitámonos alquimizar para poder tener una especie, pudiéramos llamarlo, de evolución vibratoria. Esa evolución vibratoria nos está llevando a que pasemos de frecuencias muy bajas a frecuencias infinitamente más altas que van en el desarrollo, en el sentido del desarrollo de la conciencia, y entonces es ahí donde realmente, por ejemplo, si estamos sintiendo más ira,
eso va a generar enfrentamientos. Si estamos generando tristezas por algún motivo, eso va a generar estancamiento. ¿Cuánta gente dice, es que cuántas veces estoy tratando de hacer esto, cuánto llevo intentando lograr esto? Pero si tienes una tristeza en tu interior, eso te va a estancar y eso no te va a permitir avanzar, y entonces no tiene sentido escucharnos. Si tienes una culpa muy grande en tu interior, normalmente la culpa se va a expresar por un dolor específico, y el sitio donde duela seguramente va a estar en relación con las emociones que has vivido hasta ahora, y por lo tanto, desde donde estés sintiendo ese dolor, el cuerpo te está diciendo, hey, si me está doliendo la cabeza en esta zona, posiblemente te está diciendo, integra toda la información que tienes, no le huyas a toda esa información, más bien toma lo que te conviene, lo que no te conviene, aúnalos y finalmente filtra y llega a una conclusión específica. Pero si mi conflicto es con Dios en este momento, porque ¿por qué se olvidó de mí? ¿Por qué me permitió que me diera esto? ¿Por qué permitió que me echaran del trabajo? Y empieza la riña, pues necesariamente ese séptimo centro se va a alterar y vamos a tener trastornos en la percepción de cosas mucho más profundas, como la conexión de la intuición, cuando el corazón se conecta con la mente y ya se prepara para conectarse con el alma. Pero si estamos sintiendo eso, pues no va a ocurrir nada de lo que estamos diciendo. Así que una emoción coherente, insisto, puede hacer que cambiemos el tono, que cambiemos la respiración, que cambiemos el patrón de emisión en nuestro habitáculo principal, que es nuestro cuerpo. Y por lo tanto, ese cuerpo, si está vibrando en gratitud, va a generar cosas como la compasión y el aprecio, y eso nos va a permitir que las cosas empiecen a cambiar. Pero ojo, insisto, vibrar en gratitud no es pensar en gratitud, no. Es sentir la gratitud misma, sentir que ya eres parte de la gratitud. Y esa es la gran diferencia que tenemos que mostrar aquí con claridad. Si empezamos a darnos cuenta de que si estamos vibrando en gratitud, pues realmente esa geometría de la realidad va a modificarse por completo, porque estás emitiendo un patrón que ya encarnaste. Mira lo que te estoy diciendo. Es decir, que esa frecuencia vibracional de esa emoción, de ese sentimiento, ya hace parte de tu carne, hace parte de tu cuerpo, no está simplemente en una idea o un pensamiento que tuviste. Y entonces por eso es tan importante que cuando vivas un momento absolutamente maravilloso, de mucha alegría, guardes ese momento en un lugar específico de tu disco duro, así como uno guarda un archivo muy importante en un rinconcito que dice, yo qué sé, mis documentos en tu computador. Y eso hace entonces que inmediatamente, al respirar en un momento complejo, si respiramos evocando ese momento de alegría y sentimos ese momento de alegría, es muy posible que ahí se active el canal de creación que tú necesitas para regresar a una emoción específica y corregir lo que estaba fallando en un momento determinado. En otras palabras, disolver aquello que no está construyendo, disolver aquello que te está bloqueando, disolver aquello que te está impidiendo avanzar con certeza hacia el logro de tus objetivos. Si tú estás trabajando en algo que te genera, sí, está bien, unos cuantos billetes, un buen sueldo al mes, pero por dentro no estás disfrutando lo que estás haciendo, eso no es coherencia. Y entonces el cuerpo te está diciendo, venga hermanito, que es que usted la está embarrando, y entonces esa embarrada se la va a cobrar el colon y le va a decir, venga, es que este colon irritable le está tratando de decir algo. Insisto, ese síntoma está casi que gritándote, pero el signo como tal, el que ya va a empezar, hombre, empezó la diarrea y todo eso, ya te está suplicando que por favor te detengas y hagas caso a lo que está ocurriendo en ese momento. Así que elige esa emoción, pero elige una emoción propicia, adecuada, porque cuando tú eliges una emoción, por ejemplo, como la paz, como la confianza, el cuerpo te está diciendo, vuelve ahí en un momento determinado. Si fue una experiencia muy grata, el cuerpo te lo recuerda. Qué rico que estés en ese momento donde sentiste esa confianza tan especial, esa sensación de paz interior que te estaba albergando en ese momento, y entonces empiezas a sentir desde la memoria misma de lo que viviste en un momento específico de tu vida. Ese sentir desde tu memoria te lleva a que entiendas por fin que más que pensar, hay que vibrar, más que atraer, hay que proyectar.
Ojo a esto, la física cuántica nos habló hace mucho rato de lo que se llama la onda partícula, es decir, que una molécula en un momento determinado puede ser una onda o una partícula, pero de quién depende que se vea como una onda, una frecuencia o como una partícula del observador. Cuando el observador se pone las pilas y observa lo que está diciendo allí, entonces realmente está precipitando esa partícula y la está materializando, y por eso entonces lo que cambia lo observado es el estado interno de ese observador. Es decir, el cómo te sientas va a cambiar exactamente todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y el cómo te sientas significa que estás encarnando esa emoción. Pero ojo, es humano perfectamente en un momento sentirnos tristes. Es humano en un momento determinado sentir vibración. ¿Quién dijo que no? Frustración, perdón. Entonces, eso se traduce en una vibración. Pero si somos conscientes de que estamos vibrando en un patrón bajo, entonces podemos recurrir a eso que habíamos guardado en el archivito del disco duro, el momento alegre, el momento de paz, el momento de serenidad, y en el momento en que detectamos que estamos sintiendo esa angustia, esa ansiedad, esa impotencia, esa rebeldía, ese resentimiento, podemos inmediatamente evocar y traer desde el hipocampo y la amígdala a nivel del cerebro una información que va a cambiar por completo lo que estamos sintiendo en ese instante, y en cuestión de segundos, si lo empiezas a practicar, esto no es de un día para otro, pero en cuestión de segundos puede modificarse por completo tu fisiología y tu biología se va a volver a inscribir de una manera completamente distinta. Es decir, el funcionamiento de cada una de tus células va a empezar a modificarse, y entonces vas a comprender por fin que lo que estás viendo no es otra cosa que una extensión de las frecuencias que está emitiendo tu cuerpo. Vuelvo a esa palabrita, siempre estamos emitiendo frecuencias. De nosotros depende qué frecuencias estemos emitiendo, pero por supuesto, si emitimos angustia, pues el universo me responde con una cosa que yo le lancé que se llamaba angustia. Entonces el universo interpreta, ¿quieres angustia? Allá te va otro poquito de angustia. Pero si en cambio empezamos a vibrar y a sentir realmente, genuinamente, esta alegría, ese estado de gracia, esa sensación de querer servir, de querer ser útil para alguien, esa necesidad de en verdad prestar una acción que nos permita proyectarnos con esa certeza, pues el universo nos va a devolver eso, ¿no? Alguien me decía una vez, este era un taxista que siempre acostumbraba recoger entre sus clientes regalitos para los niños que les daba en diciembre en una vereda por allá en Marinilla, Antioquia. Y él decía, yo le preguntaba, ¿de dónde vas a sacar? Porque ya citaste a ese encuentro. Doctor, el universo me lo entrega, el universo sabe que es una buena obra y yo siento que, miren lo que decía, y yo siento que esto va a salir. Es decir, ya lo estaba no solamente acunando desde sus pensamientos, sino en verdad abrazándolo desde su corazón, y estaba haciendo que se modificaran todos esos patrones. Entonces piensa, si estás ansioso, todo se vuelve urgente. ¿Sí? Estoy ansioso porque llegue el día del viaje, pues pucha, hay que correr, hay que acelerar. Es como el niño al que le dicen que se van a ir el fin de semana para la finca. Oye, ¿y cuándo es fin de semana? Y ya es fin de semana, y ya podemos entonces adelantar el reloj, y ya podemos acostarnos para que amanezca más rápido. Estas cosas llevan precisamente a que cuando estamos en ese estado de ansiedad, todo lo sintamos como urgente. Si estamos, en cambio, emitiendo palabras o comportamientos que nos estén llevando a juzgar, entonces frecuentemente vamos a encontrar el error. Todo lo que hay allá a tu alrededor te va a parecer que no está bien y empieza a generarse algo que es un poco turbulento. Si estamos viviendo desde las carencias, pues entonces, ¿qué vamos a obtener? La sensación de que todo nos falta, de que no estamos completos, de que algo está ocurriendo allí. Si definitivamente estamos alineados, en cambio, en el presente, con ese estado de gracia, con esa felicidad de estar habitando en este momento, pues lo que vamos a obtener es una sensación de apertura grande, y seguramente que muchas puertas van a empezar a encontrarnos a nosotros para que abramos esas puertas y logremos entrar a aquello que estábamos requiriendo en un momento determinado. Si se abre esa puerta, empieza a cambiar el personaje que tú eres y empiezas a elegir lo que en verdad quieres ver y no otra cosa.
empezamos a darnos cuenta de que ya no es necesario de que nosotros cambiemos al mundo, sino que cambiemos nosotros en nuestro interior para que a partir de ese cambio interior todo se empiece a dibujar de una manera completamente distinta. Pensemos en esto: si estamos pretendiendo dibujar nuestro campo exterior de otra manera distinta, pues tenemos que recurrir a nuestro interior y modificar lo que estamos sintiendo. Entonces tratemos de primero habitar unas emociones mucho más limpias, mucho más sutiles, mucho más altas en ese orden de ideas y mucho más elevadas desde el plano vibracional. Recuerda, somos nosotros los emisores. El espejo nos está devolviendo aquello que nosotros estamos emitiendo. Y yo les sugiero, hagan este ejercicio. Mírense a los ojos durante 2 minutos directamente en el espejo y fíjense cuánto tiempo aguantan. Más de uno agacha la cabeza en señal de vergüenza, como diciendo, esto no soy yo. En cambio, cuando te habita y tú habitas en la alegría, es muy factible que ese espejo te devuelve una imagen tan especial que empiezas a resonar con esa información y por lo tanto esa resonancia te va a llevar a que el niño que tú llevas dentro empiece a reconocer el cuerpo que habita y a que te des cuenta que no eres tú el que se sabotea, es solo una partecita de ti la que está saboteándote. Pero ¿por qué esa partecita se está manifestando en ese momento? Porque no estás solucionando el flujo libre de la energía, el flujo a través de esos chakras o centros de energía o de esos 7 códigos de la energía de los que ya hablamos en nuestro curso. No somos nosotros los que nos sabotean, sino una parte de nosotros, y por lo tanto esa parte de nosotros otra vez hay que abrazarla para desactivar sus señales antiguas. Muchas veces esa zona de nuestro cuerpo está emitiendo incluso frecuencias que ni siquiera nos pertenecen. Por eso es tan importante hacer una sanación de las memorias ancestrales, porque muchas veces esas cosas nos están llevando a un grado de incoherencia interna que bloquea ese campo que nos está rodeando, y entonces todo lo que no aceptamos se empieza a reflejar en ese espejo y hace que nosotros empecemos a perseguir lo que se está reflejando allí, viéndolo en otras personas, y empezamos a ser los que critican, empezamos a ser los que nos llamamos de incoherencia interna, que va a seguir bloqueando nuestro cuerpo y va a hacer que todo lo que no aceptas se refleje en ese espejo de la vida, que te va a llevar a que finalmente estemos en un estado de confusión emocional que estamos proyectando a otros seres y que finalmente no encontramos para nosotros mismos esa solución. Cuando en verdad estás diciendo, es que no me oyen, es posible que tal vez sea porque tú no escuchas. O cuando tú dices, es que a mí me expulsan de todas partes, es porque estás atrayendo el caos y tú eres caos. Entonces, porque yo atraigo esos jefes tan aburridores, porque yo atraigo estas situaciones tan complejas de vida, muy seguramente porque estás viviendo en ese caos. Si estás viendo al otro un poquito arrogante, es posible que eso ocurra porque tú mismo no estás brillando y no estás permitiendo que lo que eres en esencia salga a flote en ese momento. Si no te valoras, pues entonces muy probablemente esto significa, si la gente, no te valora, es muy posible que tú estés haciendo que te encuentres con que tú mismo no te estás respetando y a lo mejor ni siquiera respetas a los que están a tu alrededor. Todo esto va haciendo entonces que realmente lo que nosotros debamos hacer es volver a integrarnos en el ser que somos, e integrarnos significa aceptarnos como somos, pero no de una manera sumisa. No significa que no podamos cambiar. Esto significa que una emoción la estamos proyectando para nosotros mismos, esa emoción la estamos proyectando al otro, la estamos expulsando, y entonces podemos en un momento determinado o atraer caos o al contrario aquello que nos armoniza. ¿Qué ocurre en ese instante cuando en verdad lo que integras con la conciencia empieza a regresar de una manera
constructiva. En cambio, lo que niegas en la conciencia va a regresar, pero con una fuerza terrible que te va a permitir negar tus emociones y perder el control de esas emociones, y entonces empiezan a crear patrones complejos, ¿sí? Esto es muy importante. Taponamiento en el colon, en ese significado que hablas, es muy sencillo. Ese colon generalmente es el depositario de la basura, de las toxinas, de las cosas que ya no necesitamos, y por lo tanto, si estás teniendo problemas, por ejemplo, con tu evacuación y tienes un estreñimiento crónico, fíjate de qué basura no te estás deshaciendo en este momento. Fíjate qué estás guardando tú en tu interior que no te permita fluir con emociones como estas que estamos mencionando. Entonces, date cuenta de que realmente no se trata de reprimir como historia algo que te está ocurriendo, porque si tú reprimes tus propias historias, finalmente estás creando una realidad a través de esa represión. La sombra, recuerda, es lo que no amas de ti mismo, y por lo tanto es el momento de que volvamos a reclamar lo que nos pertenece, lo que somos en realidad. ¿Cómo transitar lo mejor posible los malestares físicos, emocionales, ansiedad y depresión? Yo creo que con lo que hemos venido diciendo vas a entenderlo, pero si es en relación con la menopausia, pues obviamente vas a entender también que hay pausas que el cuerpo hace a necesidad, porque entonces hay un momento en que las hormonas se van haciendo insuficientes, y en un momento determinado, cuando tú eliges sentir lo que estás sintiendo, porque finalmente es una vibración en la que te estás negando a aceptar un estado vibracional que debería ser normal en el proceso evolutivo del ser humano, pero si tú te resistes, entonces lo que se resiste persiste. Fluye con esto. De hecho, ¿qué ocurre en la menopausia? Que los fluidos no están presentes, entonces deja de aparecer esa menstruación, que es un fluido que está manifestando que es el momento en que todo debe seguir adelante. Miren, yo les propongo en este momento, elijan por ejemplo una situación personal, pues, o con una persona en especial que los esté mortificando, o una situación específica de la vida que en este momento los esté mortificando, y cuando hagamos esto, tratemos de sentir dónde duele, dónde se manifiesta eso que estamos viendo con esto que estamos manifestando, y entonces, ¿qué tal si ajustamos el campo nuestro y empezamos a disolver esta información? Y si han puesto atención en un momento determinado, si yo estoy sintiendo con esa persona esta rabiecita que me generó porque tal cosa, probablemente yo voy a sentir mi dolor en la zona hepática, en la zona del hígado. Yo creo que ustedes aquí lo ven al revés, pero es mi zona del costado derecho, y allí está el hígado, y posiblemente allí voy a manifestar esa información que estoy sintiendo. Y por supuesto, si en ese momento yo imagino y traigo desde mi memoria una situación específica que me genere paz interior, serenidad, y la llevo a través de mis manos, tocándome con mis manos a esa parte del cuerpo que me está generando esa angustia, esa ansiedad, es muy posible que esto empiece a disolver, porque se empiezan a generar vibraciones asociadas a una emoción nueva que llegue en este momento, y por lo tanto empezamos a revivir desde una escena que ya haya ocurrido en un momento determinado, que hayamos experimentado, y la materia empieza a responder a ese patrón que ya estamos creando. Cuando en cambio estamos con un deseo repetido en lugar de algo sostenido, se vive, se siente una cosa completamente distinta, y por eso realmente las cosas no van a funcionar. En las relaciones de pareja pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué estás atrayendo eso? Porque te resistes a salir de ese patrón hace mucho rato, porque a lo mejor decidiste escoger esa pareja que se parecía a tu papá, porque de alguna manera querías sanar a tu papá a través de tu pareja, y a lo mejor tu papá fue un alcohólico y eliges un novio alcohólico o una pareja alcohólica pretendiendo ser la redentora del universo entero, cuando en realidad no era esto a lo que venías. No viniste a ser el redentor o la redentora del universo, no, viniste a llevar
llevar tu parte, a cumplir tu parte, a darte cuenta de que en tu misión había pensamientos que generaban informaciones, emociones que generaban energía para organizar toda la materia que estaba a tu alrededor, vibraciones que te van llevando a patrones y a destinos completamente diferentes a las que estábamos diciendo. Entonces pregúntate qué emoción está habitando en tu interior en ese momento cuando estás sintiendo esto que te desagrada, y trata de estar en silencio un rato con esa emoción. Elige y siente ahora una nueva emoción para reemplazar la vieja emoción y empezar a decir, bueno, a partir de ahora ya modifico la respuesta de mi cuerpo frente a lo que me está ocurriendo. Y si tú eres consciente y puedes elegir una emoción completamente distinta, pues a partir de eso tu realidad va a empezar a modificarse por completo. Eres tú, insisto, el hacedor no solamente de tus emociones, sino de tu realidad inmediata. Deja de emitir lo que no eres, porque realmente eso no es lo que eres en esencia. Si tú estás emitiendo miedo, pues tú no eres miedo, no naciste con miedo. Si tú estás sintiendo ira, pues tú no eres ira. Si estás emitiendo un patrón obsesivo, eso no es tu esencia. Entonces empieza a evocar, insisto, emociones que puedan dibujar por completo otro panorama distinto y empieces a proyectar, pero ya no desde la herida, sino desde ese momento maravilloso y grato que viviste y experimentaste en un momento determinado, y que te va a permitir elevar las vibraciones de tal forma que disuelvas lo que estaba en caos. Cuando de Pedro se decía que con su sombra los curaba, en realidad era un patrón frecuencial muy alto de alguien que se había preparado con su maestro, y ese alguien que estaba vibrando en un patrón muy alto, lo que hizo fue eliminar el caos de quienes estaban ahí a su alrededor. Entonces, esto es bien interesante. Pensemos que en muchas ocasiones nosotros lo que estamos es proyectando dudas, y esto sí será así. Ya esa duda está generando un bloqueo que no nos permite ser coherentes. Entonces esa duda empieza a ser una especie como de hechizo sutil que disfraza tu ser de prudencia, o le echamos la culpa a la espiritualidad o a un exceso de humildad, si es que se pudiera hablar en esos términos, y entonces nos va llevando a que tengamos pensamientos críticos, a que dejemos de sentir lo que realmente somos, y entonces empezamos a perder poder. Por eso la primera expresión es: trata de ser tú, ¿sí? Esto es muy importante, pero cuando yo digo ser tú, es ser tú en tu esencia. Es muy, muy importante. Eso vale la pena que lo tengamos en cuenta. Pensemos, a ver, aquí nos están preguntando, tengo una distensión muscular en los gemelos. A ver, ¿con qué nos desplazamos nosotros en la vida? Pues con las piernas. Y obviamente esos gemelos están cumpliendo una función muy importante, porque están impulsando cada paso que nosotros damos, y por eso se conectan luego con el tendón de Aquiles, que va a ser como una especie de trampolín, de proyector de esos pasos que queremos dar. Entonces, si en realidad estamos queriendo dar el paso, esos gemelos no se resisten, solamente impulsan. Pero si damos el paso sin estar muy convencidos, y es como si diéramos un paso para adelante pero inmediatamente otro para atrás, ese tendón o esos músculos de los gemelos empiezan a hacer una contracción brusca, como diciendo: venga, deténgase, pues defina qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted está buscando en este momento, y nos está diciendo o nos está invitando a que ya empecemos a cambiar nuestro chip. ¿Qué tal si en este momento, en lugar de decir yo quiero paz, empezamos a vibrar en paz? O sea, que no nos quedemos en yo quiero, yo deseo, yo le pido, no sé qué. No, seamos paz, y eso es lo que queremos. ¿Qué tal si en lugar de decir yo quiero amor, estamos respirando amor en nuestro interior y sintiendo amor en nuestro interior? ¿Qué tal si en lugar de decir yo quiero una realidad distinta, nosotros empezamos a contemplarla como si ya fuera algo que estamos viviendo en este momento? Esa sensación del ahogo producido por el reflujo realmente nos está diciendo que hay algo que no nos queremos tragar. Entonces tócate en esa zona del reflujo donde la sientes,
trata de escuchar lo que está diciendo y muy seguramente en ese momento te va a llamar a decirte algo como esto no me lo trago, es que yo esto no me lo aguanto, es que esto no puede ser así, es que tal cosa, entonces no te atreves a digerir esa información. ¿Y qué tal si reemplazas esa información por aceptación, por fluir, por estar en paz contigo misma, por dejar el pasado atrás, porque finalmente el reflujo es la proyección de ese pasado hacia un presente? Entonces, ¿qué tal si en lugar de eso empiezas a permitirte fluir desde esa emoción y permitirle también que empiecen a ocurrir cosas en tu interior supremamente gratificantes que te pueden decir, yo soy la que tiene el control de mi ser interior y a partir de esto yo puedo crear esa realidad porque puedo perfectamente evocar una información? Entonces primero visualiza, ese es el inicio, pero después proyecta, insisto, no te quedes esperando a que llegue, no te quedes esperando a traer, porque eso es falta de cosas en tu interior, eso es reconocer la carencia en tu interior. Si tú estás esperando que algo te llegue es porque estás realmente proyectándote desde la carencia, o mejor, no proyectando, sino sintiendo desde la carencia, y eso está haciendo entonces que trates de atraer en lugar de proyectar. Recuerda que todo lo que hay allá afuera de ti lo estás proyectando tú y lo estás creando tú, desde cada pensamiento que estás sintiendo, desde cada emoción que estás viviendo, desde cada acto que estás haciendo consciente, y por eso es tan importante que el siguiente paso sea sentir, pero además ese sentimiento ya empieza a ser un lenguaje que se empieza a cristalizar y a materializar, porque ya el universo cuántico captó la información y finalmente te lleva a que habites en esa información, es decir, a que tú crees tu propio movimiento de revolución, de rediseño, de resignificación de tu propia existencia y puedas volver a regresar al centro, a esa sensación de silencio y de certeza interior que te permite a ti definitivamente encontrar el camino que estabas buscando. Cuando asumimos un papel meramente pasivo y vamos donde el médico a que nos formule un medicamento para el dolor, en realidad nos quedamos en la fachada, pero resolvimos el conflicto, resolvimos ese cauce conflictual. ¿Qué va a pasar con ese dolor que tú ahora disimulas, pero que no quitaste su origen? Obviamente se va a enquistar, ojo a esa palabrita que estoy diciendo, se va a enquistar. Muchos de esos quistes no son otra cosa que emociones atrapadas, y entonces de nosotros depende que eso no se enquiste, sino al contrario, que tengamos una cosa importante a través de eso. Aquí me están preguntando por el páncreas. Ojo a esto, porque el páncreas es el centro por excelencia de los apegos. El páncreas es el que siempre quiere retener. Y aquí es donde nosotros decimos trabajar con las heces, soltar, sentir y sonreír. Cuando tú sueltas, cuando en realidad te desapegas y entiendes que lo que te llevas no es material, sino que curiosamente lo que te llevas es lo que diste, entonces ahí empiezas a soltar tu páncreas. No quieres retener al otro, no quieres retener esa empresa que ya se quebró, no quieres retener a ese hijo que quiere irse a volar y a experimentar en el exterior. Entonces empieza por esculcar un poco esa emoción. Sí, esto es bien especial. No quiero escuchar por el taco de cera en el oído derecho. Bueno, lo primero, hazte un lavado de oídos. Y es así de sencillo. Pero ese lado derecho frecuentemente tiene que ver con tu parte femenina, la parte femenina que habita en ti, a veces con discusiones mentales en relación con tu pareja o incluso con la maternidad, y esto puede tener que ver en ese lado derecho con cosas que se manifiestan, como volver al centro después de la muerte de la madre. Miren, lo primero, honrando a esa madre, porque si te quedas honrando su muerte, estás negando la vida que te dio y estás negando la existencia en tu corazón. Eso tampoco es coherente. Si eso no es coherente, pues entonces no pidas que se disuelva esa emoción. Tienes que albergar en tu corazón, vibrar, sentir a esa madrecita en tu corazón, agradecerle por todo lo maravilloso que te brindó, sentirte una privilegiada de haberla tenido el tiempo que la vida te la brindó, poco o mucho tiempo, pero te la brindó finalmente, y además haciéndole un homenaje a su vida y diciéndole qué rico, que quiero conservar tu sonrisa, tus enseñanzas, tu ternura, tu presencia, tu alegría, tu capacidad de compartir generosamente, y esto es lo que debes albergar en tu interior para empezar a crear un mundo completamente distinto.
Los quistes en el hígado suelen ser rabietas que se acumularon ahí, resentimientos que se guardaron allí, y por supuesto esos quistes en el hígado tienen una connotación muy importante y es frecuente la reactividad en quienes tienen este tipo de cosas. Es decir, que más que actividad es una reactividad, es un impulso, es algo que no controlas desde las emociones y frecuentemente te va a llevar a que finalmente ese hígado diga, venga, hay que hacer esto, y se enquistan esas emociones, ya lo estoy diciendo. Los quistes suelen ser emociones que se condensaron porque no se permitió fluir con ellas, y entonces esto está llevándonos. El dolor en la espalda baja es tan importante, porque frecuentemente refleja lo que estás cargando hace tantísimo tiempo y no te has atrevido a soltar. Recordemos que la zona baja de la columna, la parte lumbar, es la parte más móvil de la columna y es precisamente lo que nos costó pasar de estar en cuatro patas a erguirnos como seres humanos, y eso tuvo un costo desde el punto de vista energético, pero allí también se refleja mucho de lo del pasado, mucho de la energía ancestral, mucho de lo que no has sanado con tu memoria familiar, y por eso es tan importante que esas memorias familiares sean sanadas, no solamente con tus papás, sino con tus abuelos, bisabuelos o incluso otros seres que aún no hayas conocido, pero que dejaron una huella que se quedó metida en una progenie, porque esa progenie estaba catapultando toda una serie de informaciones que las llevaron a esto. Y lo que es arriba es abajo. Frecuentemente cuando se vive algo en la zona lumbar, la zona cervical empieza a aparecer, y esas cervicalgias también son a veces la manera en que estamos mirando al frente, si lo estamos mirando con rectitud y si lo estamos mirando sin vergüenza, ojo, sin guión vergüenza, entonces muchas veces lo que estamos haciendo es que nuestra columna se mantiene más o menos en una posición. Pero si empezamos a hacer esto frente a la vida, si estamos avergonzados, si estamos no queriendo ver ese futuro que se proyecta al frente, sino que nos anclamos en el pasado, o al contrario, estamos todo el tiempo hipotecados en el futuro, pues esa columna lumbar te está diciendo, hey, vuelve a tu centro. Esto es bien especial. Bueno, yo creo que ya les he dicho muchas cosas hoy. Yo creo que esto ha sido muy bonito y los voy a invitar a que terminemos haciendo una pequeña meditación. Me voy a permitir desconectar o apagar un momentico los comentarios para que nos centremos en esta meditación, porque es una muy bella oportunidad de volver a lo que somos nosotros. Llevemos las manos a nuestro corazón en señal de volver al centro, en señal de agradecimiento, en señal de conexión con la emoción de la alegría, en señal de volver a eliminar las culpas, en señal de que en ese centro vivimos en el presente. Y respiramos lenta y profundamente. Experimentando maravillosamente la entrada de ese oxígeno a nuestro cuerpo, sintiendo que oxigena cada parte de nuestro ser, disfrutando de este momento en compañía de tantas personas que se están conectando y de las que se van a conectar luego, y de esta manera empezamos a sentir cómo en ese cuarto centro se empieza a expandir esa emoción tan especial que es la emoción del amor. Y llenémonos de amor en ese momento, pero de amor genuino, no de un amor simplemente decretado desde el pensamiento, sino, insisto, interiorizado desde la vibración del amor. En este momento somos esa sensación de amor y tenemos esa sensación de plenitud y de alegría que nos llena por completo, y por eso esa emoción es tan especial, y por eso es el corazón el que maneja una emoción tan preponderante como es el amor. Y sintiendo esa emoción del amor, vamos a visualizar eso que por alguna circunstancia nos está perturbando a nosotros o a un ser querido por el que ustedes quieran interceder en este momento, y vamos a, desde el amor, desde esa conexión genuina con el amor, no simplemente desde la razón, sino, insisto, desde la vibración que ya estamos sintiendo, que empieza a expandir el campo magnético que emite ese corazón. Y desde aquí yo estoy emitiendo para que cada uno de ustedes pueda sentir esa vibración en su interior y esa emoción que estamos sintiendo desde el amor. Cada uno de ustedes llévela a esa zona de su cuerpo que está perturbada en este momento, o a esa emoción que no han podido trascender, o a ese pensamiento que no los abandona y los obsesiona, o a ese ser que en este momento ustedes están teniendo en su mente y en su corazón para que intercedamos por él.
y traten de sentir ese patrón vibracional que yo estoy emitiendo a partir de mi corazón, que no es simplemente mi corazón, el de Alejandro Posada, es el corazón de la humanidad, y a través de esta intención amorosa yo simplemente resueno y vibro con el grupo de servidores del mundo, con la fuerza de Cristo, que es la fuerza del amor, y de esa manera entonces desde ese cuarto centro proyectamos y proyecto hacia ustedes ese campo electromagnético que puede llegar hasta el infinito. Aún a ese ser que está en Japón, en Australia o en la India en este momento, puede llegar esta información a ese ser que en este momento está postrado en esa cama y que de pronto no puede realizar su vida cotidiana con normalidad, a ese ser que está impregnado de emociones tóxicas y que lo han llevado a albergar odio, tristeza, resentimiento, o a esa zona de tu cuerpo que en este momento está alterada por alguna circunstancia de tipo física, emocional o mental, y que finalmente se está expresando a través de ese síntoma o ese signo, y a partir de ahora esa fuerza del amor que estoy proyectando, insisto, como también proyector de ese grupo de servidores del mundo, no es la fuerza de Alejandro Posada, insisto, es la fuerza de ese grupo de servidores, es la fuerza de tantas personas que están conectadas y resonando en estas mismas vibraciones, va llegando hacia esa zona de tu cuerpo, hacia esa zona que en este momento necesita del poder de la sanación interior, y vas a empezar a visualizarlo y a sentirlo, a experimentarlo, a generar ese mismo patrón vibracional en ti, a hacer de esa vibración la posibilidad de encarnar la fuerza del amor que ahora llega hacia ti. Y visualizas cómo esa fuerza del amor, la fuerza ordenante por excelencia, la mayor de las emociones, empieza a disolver bloqueos, a disolver alteraciones, que hayan llevado a que la función de ese órgano o de ese sistema se haya alterado, y empezamos a visualizar cómo esa fuerza del amor empieza a disolver todo aquello y a armonizar para generar nuevos estados de conciencia, nuevos estados emocionales, nuevos estados vibracionales que nos permitan de nuevo empezar a vibrar en estos patrones, que nos permitan encarnar en nuestro interior o en el interior de ese ser por el que ustedes están intercediendo esta emoción tan importante que hace que se ensanche el campo magnético desde ese campo cuántico. Y le pedimos a ese campo cuántico, desde el amor profundo, desde la convicción total, que nos mande esa fuerza, ese arquetipo de la sanación, que nos permita disipar todo aquello que obstaculice la armonía en nuestra salud, que nos permita aliviar, sanar y disipar aquello que está alterando nuestro buen funcionamiento. Visualizamos como esa fuerza del amor, hecha energía en este momento y proyectada a través de esos patrones vibracionales, porque somos en este momento el amor mismo, entonces empieza a tocar cada uno de nuestros cuerpos, cada uno de nuestros entornos, cada uno de esos ambientes que generan emociones complejas y difíciles, para que sean purificadas y disueltas, y ahora cada uno evoque en este momento un instante muy especial donde haya tenido una alegría absolutamente genuina y se sienta tremendamente feliz de evocar esa información. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, por ejemplo, cuando te graduaste, por ejemplo, cuando te hicieron ese ascenso en tu trabajo, por ejemplo, cuando te dijeron que lo que tenías no era grave y que no tenía ninguna importancia desde el punto de vista de tu salud. Visualiza ese momento de mucha alegría, llénate de esa carcajada, llénate de esa sensación interior que te invade en este momento y que hace que a través del campo electromagnético que estás emitiendo proyectes a todo tu entorno, a todo tu ser, a todo el universo que está alrededor de ti, y por lo tanto participa activamente en tu proceso de sanación. Siente esa palabra, siente esa sanación en tu interior, siente esa sanación en el ser querido al que ahora estás tratando de meter en este círculo tan especial de gente que desea servir. Siente eso que se está modificando en tu cuerpo, siente cómo se disuelven esas alteraciones que hasta aquí estabas sintiendo en tu interior.
permítete también experimentar desde tu ser mayor, desde ese ser que se conecta con tu conciencia, desde el maestro interior que está en ti, que estaba esperando este momento de silencio, de encuentro contigo mismo, para que ahora, en este instante, en este aquí y ahora, empiecen los cambios que tú requieres, para que de esta manera empieces a hacerte consciente de que eres tú la fuente de tu creación y por lo tanto también la fuente de tu bienestar. Respira profundo. Integra ese bienestar, integra esa sanación a tu interior, vibra en ese patrón de sanación, vibra en ese patrón del amor, pero del amor genuino, el amor sin cálculos, sin mezquindades, el amor que no condiciona, el amor real que hace parte de tu naturaleza. Vuelve a tu centro, vuelve a ti, vuelve al ser que eres y entérate de que en este momento esa fuerza del espíritu a través de tu corazón está llegando a aquello que tú estás requiriendo en este momento o que ese ser querido está requiriendo en ese momento. Acepta y acoge la fuerza del espíritu, acepta y acoge esa energía que ahora sale y se expande a través de ti y además contacta con tu entorno para hacer de ese entorno un lugar tremendamente limpio, tremendamente despejado de sombras y tremendamente edificante para que a partir de ahora tu vida se viva en el instante de cada instante desde la iluminación y el deseo de servir. Respiramos profundamente y decimos, así es, hecho está. Que así sea. Y desde el alma cada quien pueda cumplir su parte. Respiramos profundo y lentamente. Y poco a poco nos vamos conectando con este momento, con este entorno, con lo que somos nosotros en este instante, agradeciendo y sintiendo esa felicidad interior. Y por qué no, si ahora mismo cuando terminemos este live puedes colocar unos minuticos, yo te sugiero, si tienes alguna aplicación de estas, busca música de 369 Hz, 369 Hz, y la pones durante unos 5 minutos y vas a ver cómo esto hace que permanezca en ti esta sensación de paz interior que ahora estás albergando y que por lo tanto te puede permitir realmente empezar a experimentar cosas que te trascienden a ti mismo o a ti mismo. En fin, una feliz noche. Recuerden, esto queda en nuestro portal de Instagram para quienes también están recibiendo nuestra información a través del canal de YouTube, pues va a llegar allí también. Si necesitan o quieren estar en esas listas de difusión, simplemente nos escriben por el Instagram y nos dejan su número de WhatsApp para que de esa manera les siga llegando. Un abrazo gigante, un abrazo a todos y para adelante vamos a seguir avanzando. Chao, chao.